Hola, soy el pastor Carlos Ramírez y me da mucho gusto estar con ustedes este día. Gracias por la invitación del obispo y estar con ustedes. Ustedes saben que la Iglesia Colombiana Metodista está siempre en mi pensamiento y en mi corazón. Espero que muy pronto podamos una vez más vernos. Espero que una vez que pase la pandemia, podamos estar juntos una vez más. Le pido a Dios que sus congregaciones, que sus seres queridos, ustedes mismos, todos estén sanos, estén fuertes y que pronto puedan recibir la vacuna si no es que ya la han recibido ahora. Una vez más, me da mucho gusto estar con ustedes y espero que esta meditación sea de bendición para sus vidas. Oremos. Dios, te damos muchas gracias por este día, porque podemos estar juntos a pesar de la distancia. Te pido, Señor, que ahora que vamos a meditar en tu palabra, tú, Señor, me utilices, que seas tú quien habla a través de mí y que todas las palabras que he de decir sean de bendición para nuestras vidas y para la vida de mis hermanos y mis hermanas. En el nombre de Jesús damos gracias. Amén. El pasaje que vamos a estudiar hoy viene en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, del 22 al 27, y luego me voy a saltar al verso 60 y 66, y dice así: Al día siguiente, la gente que estaba al otro lado del lago vio que allí no había habido más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado a Tiberias, cerca del lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, entraron a las barcas y fueron a Capernaum para buscar a Jesús. Cuando lo llegaron al otro lado del lago, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste aquí? Jesús le respondió: de cierto les digo que ustedes no me buscaron por haber visto señales, sino porque comieron el pan y quedaron satisfechos. Trabajen, pero no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna, la cual el Hijo del Hombre les dará, porque a este señaló Dios el Padre. Al oír esto, verso 60, al oír esto, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién puede escucharla? Verso 66, a partir de entonces, muchos de sus discípulos dejaron de seguirlo y ya no andaban con él. Esta es palabra de Dios. Este es uno de los pasajes que pienso que necesitamos recordar más seguido, particularmente en estos tiempos que estamos atravesando la pandemia y casi al final de la pandemia. Es importante recordar y tener este pasaje en la mente. Y así que vayamos a estudiar este pasaje. Juan nos dice en su evangelio que Jesús y sus discípulos habían sido seguidos por una multitud muy grande. Ahora, aún en español, en inglés o en el griego, en el original, pienso que es una redundancia decir que es una multitud grande. Uno se imagina, ¿verdad?, que una multitud significa mucha gente. Pero aún así, Juan en el original y en todas las traducciones nos dice que es una multitud grande. Así que Juan nos asegura o nos hace entender que no eran unos cuantos personas, ¿verdad?, que nada más eran 4 o 5 personas, sino eran bastantes. Y de hecho nos dice qué tan grande es o era esa multitud que seguía a Jesús. Cuando Felipe le contesta a Jesús, como cuánta gente crees que existe o cuánta gente hay ahí, dice: ni aún la mitad de un salario de un año puede alimentar a estas personas para tener un bocado. Esto lo pueden encontrar en Juan 6:7. Entonces entendemos que es una multitud grande, es un montón de gente. En este punto el ministerio de Jesús estaba empezando. Era solo el principio de sus enseñanzas y muchas gentes lo estaban siguiendo. Y esto es una buena señal, ¿no es así? De que lo estaban siguiendo, y lo estaban siguiendo particularmente porque sus señales o sus milagros de sanación. Pensemos por un momento. Jesús es un profeta joven de Dios, que lo ha mandado Dios y que lo está siguiendo mucha gente. Y mucha gente está escuchando el mensaje de Jesús.
para nuestros entendimientos, Jesús es un ministro exitoso. ¿No es así? Jesús ha llamado líderes, 12 o aún más, si pensamos en las mujeres que estaban con él. Y lo estaba preparando a ellos para que fueran los líderes del ministerio una vez más, pero en el futuro. Y aún más, no solamente tenía líderes, estaba Jesús, los líderes, pero ahora tenían una multitud que lo seguía. Jesús hubiese sido un ministro muy exitoso en nuestros tiempos y bajo nuestros parámetros. ¿Cómo es que medimos si una iglesia, un ministerio o un ministro o una ministra son exitosos? Uno de los parámetros, pero esto es muy importante, o al menos en los Estados Unidos es muy importante. Si la iglesia está creciendo, si hay una multitud grande los domingos o cualquiera que sea el día de servicio, nos sentimos bien cuando nos apapachamos y nos damos un golpe en la espalda cuando vemos que mucha gente llega a los eventos que organizamos. Los pastores son notados por sus superiores cuando las congregaciones bajo su ministerio crecen, ¿verdad? De acuerdo a los estándares de nuestros estándares de este tiempo, entre más gente, mejor. Aún cuando invitamos a gente a nuestros eventos, les damos de comer, les damos incentivos, les damos regalos, lo que sea para que lleguen. Así que Jesús, de donde lo veamos, estaba teniendo un ministerio muy exitoso. Una multitud lo seguía. Y aparte tenía obviamente una buena enseñanza y tenía líderes para que pudieran atender a estas multitudes. Después, en el pasaje, Jesús, después de que ven toda la gente y eso, era el momento de comer, y a Jesús le dan 5 panes y 2 pescados. Él los bendice y los distribuye a toda la gente, a toda esta multitud. Y todos fueron alimentados. Y no queriendo que nada se desperdiciara, los discípulos recolectaron 12 cestos de desperdicio o de lo que había sobrado. Y esa es una enseñanza de que Dios siempre provee y multiplica. Siempre Dios provee y multiplica. Este es el nuevo maná del cielo, ¿verdad? Ahora no es como Moisés, sino ahora es Jesús quien bendice y da el maná para que todos puedan comer. Y si paráramos la historia aquí, la lección sería, si uno permite que Dios sea nuestro líder y que nos guíe hacia adelante, Dios va a proveer a los líderes, Dios va a proveer a las multitudes y Dios va a proveer lo que necesitemos para soportar y apoyar el ministerio. Ahora, sin embargo, pienso que a ciencia ciega que eso es cierto, que Dios siempre multiplica, que siempre manda a los líderes, que siempre nos da lo que necesitamos. Siempre, eso no lo dudo ni por un momento. Sin embargo, el pasaje no termina aquí. Continúa. Jesús y los discípulos atraviesan el mar de Galilea y las multitudes, notando que ya no estaban ahí donde habían estado antes, sufrieron a sus propios botes o corrieron hacia el otro lado del mar de Galilea y encontraron a Jesús en el lado de Capernaum. Y entonces le preguntaron, Rabí, ¿por qué estás aquí? ¿Qué pasó? ¿Dónde andas? Y esto sería, o debería ser, la primera pista de que Jesús no está haciendo un ministerio como lo pensamos ahora, o común y corriente. Él no le dijo a las multitudes, hey, aquí los muchachos y yo nos vamos a ir al otro lado, vamos a ir a Capernaum, tenemos que atender unas cosas, vamos a estar en este hotel, cuando puedan, por favor lleguen y ahí los vamos a esperar. Jesús no les dijo nada de lo que iban a hacer. Jesús se va con sus líderes y las personas técnicamente lo tienen que ir a perseguir y encontrar a Jesús. Ahora, esto no es como
hacemos ministerio ahora, ¿verdad? Eso no es como se debe hacer un ministerio, ¿verdad? Necesitamos decir a las personas por mucho tiempo en anticipación lo que vamos a hacer, instrucciones muy claras, para que sean fáciles y convenientes para que ellos lo puedan entender y seguir nuestro ministerio. Necesitamos anunciar todo lo mejor posible en nuestras páginas de internet, en nuestras páginas de Facebook, todo que sea claro, que las fechas, los horarios sean sin error. Y hacemos una campaña de publicidad amplia para que todas las personas sepan lo que está pasando. Y lo que Jesús les dice a continuación es verdaderamente asombroso. Les dice, les aseguro que me están siguiendo, me están buscando, no porque han visto señales milagrosas, sino porque comieron todo lo que quisieron. Esto lo pueden encontrar en Juan 6:26. Así que las multitudes han sido confrontadas con la verdadera razón por la cual están siguiendo a Jesús. Y no es porque Jesús los haya sanado, no es porque por el mensaje de Jesús o porque piensan que el reino de Dios está cerca. Lo siguieron o lo están siguiendo porque sus estómagos están llenos. Ahora, para su crédito, la gente en ese tiempo estaba la mayoría de la gente atravesaba malnutrición. En el tiempo de Jesús, y la gente que estaba siguiendo a Jesús, la gente común, popular, solamente comía alrededor de 6 onzas de carne a la semana, alrededor de 300 o 400 gramos de carne a la semana. Así que cuando uno tenía la oportunidad de comer a satisfacción, uno se iba a agarrar y seguir adelante, ¿verdad? Entonces entiendo por qué lo seguían. Ahora, están siendo confrontados y Jesús les dice la verdadera razón por la que lo están siguiendo. Pero Jesús les dice o les da una opción. No trabajen por la comida que no dura, sino más bien busquen la comida que da vida eterna y que el Hijo del Hombre les dará. A Juan 6:27. Ahora las multitudes tienen una opción, el de seguir a Jesús o el de seguir a Jesús solo por comer y por estar panzoncitos, o seguir a Jesús porque creen que Él es la palabra de Dios hecha carne y que les va a dar nutrición más allá de sus necesidades físicas y más bien de sus necesidades espirituales y necesidades para su alma. Las multitudes, la gente está considerando lo que Jesús le dice, y le dice, ¿qué es lo que debemos hacer para hacer lo que Dios requiere de nosotros? Y Jesús le respondió, lo que Dios requiere de ustedes es que crean en quien a Dios ha mandado. Juan 28 y 29, 6, 28 y 29. Están intrigados en lo que esto significa, en lo que necesitan hacer y lo que necesitan hacer para que puedan ser parte de la comida eterna que Dios les ha dado. Y Jesús les dice que crean en Él, que no se dejen llevar solamente por la comida que están recibiendo, sino más bien que crean en la palabra de Dios. Y les dice, yo soy el pan de la vida, y que cree en mí nunca va a tener hambre, y quien cree en mí nunca va a estar con sed. Juan 6:35. Es en este momento en el que, después de esta conversación, de este intercambio, la gente se empieza a desesperar con Jesús, empieza a cuestionarlo y empieza a decir, ¿no es este pobretón que vive ahí en un pueblillo oscuro? ¿No es el hijo de José, un carpintero ahí, que no es nadie? ¿Cómo es que puede ser el pan de la vida? Y Jesús sin ninguna reserva les dice, a pesar de todas las señales que pueda hacer, de los milagros que pueda hacer, van a tener que decidir en creer en mí o en no creer en mí y pensar que estoy loco. La gente les dice, este mensaje en verdad es duro, ¿quién puede escucharlo? Juan 6:60.
Jesús es muy claro. La gente necesita elegir entre creer en Jesús, que es el pan de la vida, o ir cada quien por su lado. Las multitudes continúan, ¿verdad? Aún todo esto, imagínense, son casi 60 versículos en estos intercambios con Jesús y con las multitudes. Entonces, la multitud sigue diciéndole de cosas, sigue cuestionándolo, presentando excusas y continúa desafiando a Jesús. Y después de este intercambio, al final de todo, ¿cuál es el resultado? Que muchos de sus discípulos, de estas multitudes que iba, se fueron y ya no lo seguían. Juan 6:66. Ahora podemos ver este pasaje en dos formas. Podemos pensar que Jesús le fue dado un ministerio muy grande, pero por su falta de cuidado pastoral, la destruyó y lo hizo muy pequeñito. En México decimos que son pastores, que son misioneros. ¿Por qué? Porque les dan una iglesia y le dan una iglesia y dan de vuelta una misión. Entonces les llaman los misioneros, ¿verdad? Le hacen el ministerio muy chiquito. Entonces podemos pensar a Jesús de esa manera, que Dios le dio un ministerio muy grande, pero él, por su falta de cuidado pastoral, lo deshizo. O nos podemos dar cuenta que Jesús hizo un ministerio muy, muy saludable. Y yo pienso, o estoy a favor de que Jesús tenía un ministerio muy saludable. Jesús hizo este ministerio muy saludable porque dejó ir lo que no estaba debajo de su control. ¿A qué me refiero? Jesús entendió que no era su lugar, que no era su misión el de convencer a las personas de creer en Él. Su mandamiento fue el de predicar que el reino de Dios estaba cerca, que había llegado. Él se le dio la tarea de dar su vida por todos nosotros, pero a Él no se le dio la responsabilidad de hacernos creer en Él. Jesús no se puso esa carga encima de Él de creer por nosotros. Jesús no se puso la carga de enseñar cuán exitoso era por tener tantas personas que lo seguían, que aún en el tiempo de Jesús era una parte de ser exitoso. ¿Cuánta gente te está siguiendo? Él no se puso esa carga. Jesús entendió que dependía de cada persona el elegir el de creer en Jesús, a pesar de las señales, a pesar de los milagros, a pesar de si eran sanados o no físicamente, a pesar de si eran alimentados o no, o el no creer en Jesús. Esa es la decisión no de Jesús, sino de cada persona. Jesús encarnó la oración de la serenidad. No sé si le han escuchado. Dios, dame la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Dame el coraje o el valor para cambiar las cosas que puedo. Y dame la sabiduría para saber la diferencia. Repito. Dios, dame la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. El valor, el coraje para cambiar las cosas que puedo. Y la sabiduría para distinguir o saber la diferencia. Y esto es profundo. Dios nos dio el libre albedrío, el derecho o la libertad de elegir. No somos robots, no somos autómatas. Podemos elegir libremente y Dios nos creó de esa manera. Así que cuando Dios mandó a Jesús, Jesús entendió esto perfectamente. Jesús dio evidencias, señales, pruebas de quién Él era, de que era el Hijo de Dios. Y Jesús confrontó a las personas en su día y a nosotros hoy. ¿Por qué en verdad me estás siguiendo hoy? ¿Por qué estás aquí hoy? ¿Por alguna razón personal, egoísta, egocéntrica? ¿O porque en verdad quieres saber y conocer los caminos de Dios y saber el llamado que Dios te ha dado? Aún así, Dios y Jesús nos dejan a nosotros elegir el camino en el cual vamos a ir.
libre albedrío. Así que, hermanos y hermanas, necesitamos aprender de Jesús. Necesitamos aprender a dejar ir. Necesitamos aprender a tener el coraje de aceptar las cosas que no podemos cambiar, que no podemos controlar. Porque desde los tiempos de Adán y de Eva, nosotros los humanos hemos tratado de controlar nuestro ambiente, nuestros sentimientos, las personas alrededor nuestro, nuestras circunstancias. Control. Siempre queremos controlar las cosas, todo. Estamos nerviosos y ansiosos cuando vemos sillas vacías en nuestra iglesia y tratamos todo tipo de trucos para atraer a personas, ¿verdad? Le damos comida, le damos carro, les damos regalos, les hacemos conciertos y pensamos que eso los va a atraer. Y nos ponemos la carga y la responsabilidad de traer más gente. Escuchemos, es traer más gente a la iglesia de Dios. No es nuestra iglesia, es la iglesia de Dios. Dios va a traer a las personas. Entonces debemos hacer nuestro trabajo, pero nos ponemos esa carga. Tenemos que traer a las personas, tenemos que traer a las personas. Y parte de crecer, parte de ser humano, es vivir en esa tensión entre controlar y dejar ir ese control. Cuando somos niños o cuando nuestras hijas son niños o bebés, nosotros dictamos todo lo que pasa en sus vidas. Pero mientras crecen o a lo largo de su vida, ellos claman más independencia y quieren hacer lo que ellos quieren y ponen ellos su control. Y esa dinámica nunca es necesariamente fácil, ¿verdad? Queremos tener el control en nuestro trabajo y hablamos mal de nuestras autoridades, de nuestros jefes. Y concluimos muchas de nuestras conversaciones con, yo puedo ser mejor que él o que ella, yo puedo hacer mucho mejor trabajo. Queremos controlar lo que escuchamos y las noticias, ¿verdad?, que vienen a nuestra casa. Y precisamente aquí en Estados Unidos, que está todo tan dividido, tan polarizado. Escuchamos a una de derecha, de izquierda, y ponemos nuestros bandos. Aún queremos controlar el control remoto de la casa, y el que tiene el control remoto en la casa controla todo lo que la gente ve en la casa. Y frenética energía de controlar todo, ¿hacia dónde nos está llevando? A que estemos decepcionados, a que estemos rotos en nuestro corazón, a que estemos frustrados, a que estemos enojados y aún con resentimiento de muchas cosas, de muchas circunstancias, de personas, etc. Y por supuesto, es el reto que enfrentamos nosotros los cristianos todos los días. Nuestra fe nos dice y nos enseña que debemos de cuidar a los otros. Pero cuidar a los otros puede ser un concepto ilimitado. Es posible que cuidemos que nuestro cuidado pueda, en lugar de ser beneficioso o de ayuda, puede traer, al contrario, puede traer daño. Y empezamos a tomar el control y la posición de ser Dios, ¿verdad?, en la vida de alguien. Y yo creo que cuando estamos completamente conectados con Jesús como Salvador y practicamos disciplinas espirituales todos los días y crecemos en la capacidad de discernir cuándo es nuestra responsabilidad de actuar y cuándo esta responsabilidad termina. Estando enfocado en las cosas correctas o con Dios, estar conectado con Jesús en nuestras vidas personales, nos libera para vivir una vida en abundancia. Y necesitamos siempre considerar qué me pertenece a mí, qué le pertenece a los otros, a alguien más, y qué le pertenece a Dios. Y que no llevamos las cargas que no nos corresponden. Repito, debemos de considerar qué me corresponde a mí o qué me pertenece a mí, qué le pertenece a los demás, qué le pertenece a Dios, y no llevar las cargas que no nos pertenecen. Esta es la razón por la que pienso que el recordar este pasaje de Juan, que está en Juan, es tan importante y lo que debemos recordar muy seguido. Particularmente, repito, en estos tiempos de tanta ansiedad que estamos viviendo.
sentimos la necesidad de abrir rápidamente todo en la iglesia porque hemos perdido un año o más de un año y queremos atraer otra vez a la gente a la iglesia. Queremos infundir energía y control, extra control a todas las cosas debido al entorno sociopolítico en el que estamos viviendo. Sentimos que no nos podemos relajar ni un momento. Todo el momento tenemos que estar atentos a lo que está pasando. Aún nuestra misma denominación en los Estados Unidos, en la Iglesia Metodista Unida, estamos teniendo cuestiones de control, ¿verdad? Les explico. Necesitamos o sentimos la necesidad de controlar quién está adentro, quién está afuera con respecto a las cuestiones de la sexualidad humana, ¿verdad? Que eso está haciendo o va a traer una división en la Iglesia Metodista Unida. Y queremos controlar el resultado de esto que está sucediendo. Y queremos decir quién está adentro, quién está afuera. Tenemos la necesidad de decir quién está bien, quién está correcto y quién está incorrecto. Quién sigue mejor la Biblia y quién no sigue mejor la Biblia. Y queremos controlar tanto esto que pensamos que la única manera de solucionar el problema es separándonos. Porque cada quien quiere tener control de la narrativa, del resultado de todo. Y repito, quién está adentro, quién está afuera, quién es el más fiel seguidor de la palabra de Dios. Control. Pero si queremos estar en la presencia de Dios, no podemos estar preocupados todo el tiempo. No podemos estar en la presencia de Dios y estar estresados todo el tiempo. Y si nos enfocamos o nos reconectamos con Jesús, eso nos va a ayudar a liberar y a dejar ir ese control. Nuestra relación con Jesús debe ser nuestro primordial foco de atención. Y crecer en nuestro entendimiento de a quién pertenecemos y quiénes somos con relación con Cristo Jesús. Así que le invito a que considere qué le está estresando a este día, hoy. ¿Qué le está atravesando en su vida que lo está estresando? ¿Qué lo está sobrecargando hoy? Puede usted empezar de nuevo, empezar fresco, fresca y reiniciar a partir de una manera un poco más sana. ¿Cómo podemos intencionalmente practicar el estar con Dios presente de día y de noche para que no nos sobrecarguemos y no llevemos cargas que no nos pertenecen? Y por último, ¿qué le pertenece a usted? ¿Qué le pertenece a otros? ¿Qué le pertenece a Dios? No se ponga las cargas que no le pertenecen a usted. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.